en la preparación física, en algunos deportes como para natación, para atletismo. He trabajado con otros deportes más de carácter situacional, como puede ser la lucha, el boxeo, el básquetbol. Me gusta hablar un poco de básquetbol porque cuando yo me formé, odiaba el básquetbol, ¿no? Derivado que tenía un profesor que decía, si no metes tantas canastas, estás reprobado. Yo odié el básquetbol, pero cuando egresé y cuando me dan necesidades de trabajar con algunos deportes, aunque a mí no me gusten, pues me empezó a gustar el básquetbol. ¿Por qué? Porque disfrutaba ya el básquetbol desde otra perspectiva, ya no desde la forma tan rígida que me había formado, en ese caso, el profesor. Trabajado con algunos deportes más de tiempo y marca, como el atletismo, el pentatlón, en el caso de triatlón y demás cosas. Y hemos trabajado con algunos deportistas en taekwondo, en la preparación física, siempre combinando muchos aspectos, como después veremos cuando evaluemos los indicadores de rendimiento. Espero que más o menos vaya jalando el internet, y si no, pues lo vamos sustentando de alguna otra forma. En este caso, con deportes de combate, he trabajado actualmente en la preparación física de la Selección Nacional de Karate, de la Selección Nacional de Lucha en México, y es un poco la forma en la que voy englobando la preparación física con la propuesta de los tipos de entrenamiento neurocognitivo. Entonces, para entrar en materia, ¿cómo vamos a generar esta primera conferencia? Vamos a tener la introducción, los fundamentos, los beneficios y las metodologías. Les pido que vayamos haciendo algunos ejercicios prácticos dependiendo de cómo nos vamos desarrollando. Con los compañeros que ya trabajé este tema, bueno, primero hicimos una parte muy teórica y después tratamos de ir un poco más práctica. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Bueno, pero ¿qué es el entrenamiento neurocognitivo? El entrenamiento neurocognitivo, algunas personas dirían que fusiona la ciencia del cerebro con el rendimiento deportivo. Pero la realidad es que esto es un aspecto de romanticismo. ¿Por qué? Pocos de nosotros podríamos estudiar realmente el cerebro de un deportista. Podríamos estudiar realmente las adaptaciones. El entrenamiento neurocognitivo no es otra cosa más que generar entrenamientos que además del ejercicio físico que yo estoy haciendo, el deportista tenga una tarea cognitiva. ¿Por qué mucha gente critica el entrenamiento neurocognitivo? Porque no existe evidencia científica de que alguna cosa de este tipo esté realizada en un proceso científico como el que se requiere para un artículo. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Yo entreno a ellos, los entreno de manera cognitiva, bueno, pues no les puedo sacar el cerebro y analizar qué tanto desarrollo, qué tanto creció. Podría hacer algunos estudios, pero se vuelve complicado. Entonces de ahí los retractores toman esto como una forma de decir no tiene beneficios. A mi caso personal, lo que he observado es 100% anecdótico. ¿Por qué? Mis deportistas perciben mejor, se sienten mejor, como vamos a ir viendo. Entonces, yo podría decir que funciona, sí, pero no tengo datos para generarlos en un proceso científico. Y muchos artículos no existen al respecto de esto en el mundo, por lo que les estoy comentando. La dificultad de poder generar un proceso científico. Pero ese entrenamiento debería de ayudarnos a mejorar habilidades esenciales como la toma de decisiones, la atención y la memoria durante situaciones de alta presión. De acuerdo a lo que yo he visto cuando el maestro Pedro ha trabajado con ustedes o en otros momentos que yo he compartido con él, que para mí siempre es algo muy agradable poder trabajar con él porque, bueno, yo fui parte de sus alumnos en la escuela y he ido teniendo la oportunidad de trabajar con él en algunos otros proyectos. Entonces, a partir de lo que yo veo que ellos hacen de manera técnica, táctica, yo planteo ciertas situaciones a partir de esas dificultades. Entonces, yo puedo hacer que generar ciertos estímulos cognitivos y entonces eso a él le ayude a lo que él decía, el desarrollo del pensamiento táctico del deportista. Entonces,
este tipo de entrenamiento tendría que contribuir en eso, sin empezar a generar que el deportista se empiece a encasillar a lo que han platicado, ¿no? Solo ciertas técnicas, a lo que él platicaba el otro día, me parece, en la primera charla que les dio. En el momento en el que tú le dices al deportista lo que tiene que hacer, lo estamos limitando. ¿Por qué? Porque si ahorita esto lo viéramos con una caja de herramientas, si yo ahorita se me descompone el micrófono y en mi mochila tengo un desarmador pequeño, una llave Allen, un cautín, un montón de cosas, puedo arreglar el micrófono. Pero si solamente trajera el desarmador y el aspecto es encontrar una falla eléctrica, no podría ser. Pasa exactamente lo mismo. Tanto como entrenadores como deportistas necesitamos llenar la caja de herramientas para que el deporte que tiene altos grados de incertidumbre podamos hacer cargo de esos aspectos. Entonces, la importancia del entrenamiento neurocognitivo es: los atletas enfrentan constantes desafíos cognitivos que impactan en su rendimiento. ¿Cómo se presenta este combate? ¿Cómo se presenta este rival? Un montón de cosas, incluso el propio sentir del deportista. Y buscamos siempre la integración del entrenamiento neurocognitivo para la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones. Muchas de las lesiones se presentan. ¿En qué momento se presenta una lesión de un deportista? ¿O qué coincide con las lesiones de los deportistas? A nivel de las adaptaciones, incluso de la carga. Una mala técnica. ¿Mande? Mala ejecución de la técnica. Mala ejecución. ¿Y por qué podría darse una mala ejecución? Por las posturas, pero antes. Pero estamos olvidando algo bien específico, que trabajamos con entes biológicos. Un ente biológico va a pasar por estados de fatiga. En el momento en el que pase por un estado de fatiga, ya no va a poder procesar la información de la misma manera. Entonces, aunque a mí me enseñaron la técnica correcta y lo que yo quiera, en ese momento ya existen cambios y eso me va a poner más predispuesto a la lesión. Entonces, este tipo de cosas también nos va a ayudar a procesar mejor la información. Bien, aquí para que no se me vayan durmiendo, vamos a ir haciendo lo siguiente. Necesito que piensen y escriban 3 desafíos cognitivos que presentan sus deportistas o el nivel en el que ustedes se desarrollan como entrenadores. Es decir, mi desafío cognitivo es poder anticiparme a ciertas acciones de mi rival, poder concentrarme mejor. ¿Cuál es lo que ustedes desde su experiencia han visto? Entonces, primera actividad, 3 desafíos cognitivos que enfrente mi deportista. El deporte actual enfrenta múltiples desafíos cognitivos, incluyendo toma de decisiones rápidas, atención dividida y la memoria de trabajo. Creo que era por aquí, en este grupo, donde hablaban con el profe en la clase y un profe decía que le daba una indicación a su deportista y le decía: no lo vas a noquear, no lo vas a noquear. Y entonces el deportista centró todo el foco atencional ahí y entonces esos desafíos cognitivos no pudo hacer frente a todo ello. ¿Por qué? Porque se centró en una acción. En el momento en el que yo puedo generar mayor atención, mayor concentración, percepción y demás cosas, tal vez pudo haberse desencasillado de ese querer noquear constantemente al deportista. Seguramente tenía, o no lo sé, elementos técnicos para hacer frente a ello. Pudo haber tenido un montón de elementos técnicos, pero no tenía las herramientas para poder hacer frente al desafío que en ese momento se estaba presentando. Entonces, todos tienen sus desafíos cognitivos. Anótenlos. Primera actividad. Ok, el siguiente
de esos tres, más bien ya tienen tres, el siguiente punto donde necesitan tres es qué tipo de tomas de decisiones bajo presión necesita su deportista. Y entonces esta toma de decisiones al deportista le implica evaluar rápidamente situaciones, adaptarse y actuar. A mí qué me pasa o qué me pasaba en lucha, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba la preparación física, yo quería que empujara más fuerte, pero el coach me decía, bueno, hay que trabajar en múltiples ángulos, en distintas alturas. ¿Por qué? Porque mi deportista no le dice a su rival, espérame, déjame acomodo como mi preparador físico me enseñó a empujar. En ese momento ya lo jalaron, ya lo llevaron al punto y ya va. Entonces, pero en el caso de que él está preparado para hacer esto, o dice, no estoy listo para empujar, me quito. Ese tipo de cosas son situaciones de toma de decisiones en presión. Él no puede, ¿qué hago? Voltar a ver al coach y preguntarle, ¿qué hago? No, en ese momento necesita recursos. Entonces, tres situaciones donde ustedes han visto, consideran que su deportista necesita, o en qué necesita tomar decisiones bajo presión. Anótenlo, por favor. Aquí podemos ayudarnos de ejercicios específicos que mejoren la reacción y la claridad mental. Algo que he escuchado en el último tiempo del maestro Pedro era justamente esto, ¿no? A mí no me importa reaccionar una vez a quitarme una patada, o el luchador que se viene el tackle y se quite una vez, si el round dura 2 minutos. Se quitó una vez, pero las 300 veces que le fue el rival ya no se quitó ninguna vez. Eso ya se vuelve complicado. Entonces, no importa qué tanto pueda reaccionar a un estímulo, sino qué tanto puedo repetir la reacción ante un montón de estímulos. ¿Por qué? Porque no siempre el rival se me para igual, me acorta la distancia. ¿O qué está haciendo ese rival? Y esta parte es la parte más importante. La flexibilidad cognitiva, que permite a los atletas adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y desafíos. Que era un poco lo que platicaban ustedes, ¿no? Es decir, no se adaptó al estilo técnico, a lo mejor, de ese boxeador. Quería resolverlo bajo otra forma. Bueno, tocará que este es un monstruo y que aunque tú tengas una pegada impresionante, no lo puedes tirar. Pues entonces tendrás que adaptarte a esa situación, tendrás que trabajar bajo esos esquemas. Y entonces en ese momento hay que ser flexible cognitivamente. Pero olvidamos un aspecto importante ahí, que es el aspecto mental. ¿Y cuál es el aspecto mental de todo eso? Que siempre vamos a tener una gran cantidad de pensamientos negativos que se interponen. En ese caso, a lo mejor yo quiero noquear, estoy pegando con mis golpes más fuertes y a este cuate no le pasa absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en mi mente? Voy a decir, no voy a ganar. Es un pensamiento limitante. Entonces, gran parte de la flexibilidad cognitiva que deberíamos de enseñar a nuestros atletas es cambiar el pensamiento limitante por un pensamiento flexible. Ya pegué con mis golpes más fuertes y no se ha noqueado, pero puedo enfrentar al rival de otra manera. El pensamiento limitante es, ya pegué con mis golpes más fuertes y me estoy cansando y voy a perder. Cuando yo le enseño a mi deportista, ya pegué con mis golpes más fuertes y no lo he noqueado, pero lo estoy mermando y puedo enfrentarlo de otra forma, cambié algo limitante por algo más flexible. Entonces, necesito que anoten 3 situaciones que consideran, o 3 pensamientos que les hayan dicho a lo mejor sus deportistas, que sean pensamientos limitantes y los vuelvan por un pensamiento flexible. Entonces, siguiente actividad, 3 pensamientos limitantes
limitantes que me diga habitualmente mi deportista: voy a perder, estoy cansado, no puedo, no me sale, por un pensamiento flexible que ustedes les puedan compartir. Porque muchas veces como entrenadores creemos que es llegar al área, gritar, dale más. La realidad es que no. O ir al gimnasio y hacer pesas. Yo he conocido deportistas en los que hicimos todo bien y perdían porque simplemente no se concentraban, porque no tenía atención. Bueno, pero es que esa es chamba del psicólogo. Pues habrá quien tengamos la fortuna de trabajar con el psicólogo. Si no tengo la fortuna de trabajar con un psicólogo, no me voy a ir al rincón a llorar y decir: no tengo psicólogo, pues como se concentre. ¿De quién depende el resultado? De mí. Y si yo quiero que gane mi deportista, tocará hacer cosas para que gane el deportista. Entonces, yo siempre he pensado algo bien importante en el deporte de alto rendimiento. Las metas, las estrategias de entrenamiento deben de ser igual de ambiciosas que las metas a conseguir. Yo quiero ir a Juegos Olímpicos y entreno como entreno a los de iniciación, ni de chiste vas a ir a Juegos Olímpicos, porque las estrategias no van acorde. Entonces, esa parte nos ocurre muchísimo, ¿no? Yo veía o veo gente que quiere mejorar algunos aspectos, bueno, pero no te has actualizado en tu sistema hace 1000 años, hay muchos aspectos que tendríamos que trabajar. Entonces, no solamente la flexibilidad cognitiva es para el atleta, sino también es para el entrenador. ¿Cuál es lo que yo observo que a nosotros nos ocurre como principal error? Creer que nuestro sistema de preparación es lo más maravilloso. La parte más dura de nosotros como entrenadores es decir: no supe aquí que lo moví. ¿Por qué no supe? Pues porque a lo mejor no tenía datos, porque no me senté a pensar. Si ahorita yo les preguntara: ¿cómo determinan que un combate fue bueno o fue malo? El resultado, pero el resultado ¿qué te dice? ¿Gané o perdí? ¿Pero por qué ganaste o por qué perdiste? ¿Alguien alguna vez en sus competencias ha hecho un análisis de por qué ganó o por qué perdió? ¿Sí? ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué hacen? Verificar cómo propuso el aspecto táctico, qué fue lo que utilizó como estrategia, y pues a pesar de algunos factores externos, cómo se dio el resultado. Muchas veces no siempre es ganancia y no siempre es pérdida. Entonces, bajo esos aspectos, de hecho, un poco de análisis con los chicos mismos, preguntándoles cómo se sintieron en cada asalto, qué sintieron que se les fue más difícil, qué pasó cuando estaban perdiendo, por qué lograron remontar o por qué no lograron remontar. Entonces, esos aspectos, más o menos, a veces yo hablo con los chicos después de una competencia. Ok, bien, me parece bien. Al menos el aspecto de la percepción y de la interacción con el deportista lo estamos cumpliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces yo me encasillo en: ¿estabas preparado para ganar? Si no ganaste fue porque tú no te concentraste. Bueno, pues no me concentré porque no tenía las herramientas para concentrarme. Habrá veces, pero ya cuando nosotros generamos ciertas herramientas y el deportista, a pesar de eso, no lo hizo, muchas veces ya no depende tampoco de nosotros. Nosotros hicimos lo que se podía. ¿Qué puedo decirles yo aquí? Pues que a lo mejor, esto lo vamos a ver en la otra clase cuando evaluemos los indicadores de rendimiento, pero imitemos a lo mejor algunas cuestiones de otros deportes. ¿Por qué el Real Madrid sabe que al menos físicamente le ganó al Barcelona? Pues porque tienen chalecos que les dice cuánto recorrió, a qué velocidad, qué jugador fue el que enfrentó mejores cosas. Pero que yo sea superior físicamente no quiere decir que él haya metido más goles, porque a lo mejor corrí como loco, pero las oportunidades que tuve no fueron oportunidades precisas. Entonces, yo sé que no fue un aspecto físico, que pudo haber sido un aspecto táctico o que pudo haber sido un aspecto psicológico. Entonces, la competencia forma parte de un control del rendimiento, pero dentro de ese control, ¿qué otros tipos de controles tenemos? Y entonces ahí también nosotros
nos abrimos un poco en esta flexibilidad cognitiva. Bueno, para no irme perdiendo en lo que estamos hablando, se dice que cuando nosotros trabajamos con un deporte donde además del trabajo físico involucro tareas cognitivas, puedo reducir un 30 o un 50% el porcentaje de lesiones. Es un número alto, no sé qué tan cierto pudiera ser esto. Lo que sí sé es que ¿cuál es el principal efecto que han lidiado cuando se les lesiona a un deportista? ¿Quién me puede compartir algo al respecto? Baja su rendimiento y alguien por aquí dijo el temor a volver a lesionarse. Eso se le conoce como proceso de kinesiofobia. La kinesiofobia es el miedo a moverse. Porque un adulto mayor que se cae, su salud se vuelve en un estado deplorable. Porque tiene miedo, tiene miedo de volver a caerse. Él ya no es tan funcional. Se cae, deja de moverse y por el miedo a no moverse, por el miedo a volver a caerse, se empieza a mover cada vez menos. Lo mismo pasa con nuestros deportistas. Se lesiona y ya no te quiere patear con esa misma pierna. ¿Por qué? Porque tiene miedo a volverse a lesionar. Entonces, el entrenamiento neurocognitivo, como vamos a ver, hace que el deportista a lo mejor esté viendo unas luces y deje de pensar en la acción que está haciendo, en la patada. Entonces, poco a poco recupera la confianza sobre el elemento que cree que lo va a volver a lesionar. Eso a mí me ha pasado mucho. Yo tenía deportistas que en atletismo no querían ir a entrenar esa pista. ¿Por qué? Porque la relacionaba con que se iba a lesionar. Entonces, habría que generar todo un proceso cognitivo para que disociara esa pista con una lesión. De inicio podríamos decir que, entonces, nos ayudaría a mejorar la recuperación y incrementar la propiocepción. ¿Quién me puede decir qué es la propiocepción? El sentido de la posición propia y del movimiento. Entonces, si yo, además de saber dónde estoy enfrentando a un rival, tengo que percibir más cosas, entonces mi propiocepción tendría que mejorar en un cierto punto. ¿Qué cosas en ese sentido de la posición propia y del movimiento entran en juego? El aparato vestibular, para saber dónde estoy orientado, y mecanorreceptores. Hay pequeños sensores en mis músculos que mandan información para que yo sepa que se contrajo o se estiró. Entonces, ¿por qué mis videos ahorita no jalaron? ¿Por qué creen que no jalaron los videos que tenía? ¿Mandé? No hay mucha recepción de internet o mi velocidad es muy baja. Si eso lo comparamos con un deportista que procesa poca información, pues se va a tardar un montón en hacer un buen de cosas. Pero en el caso contrario, cuando lo entrené a procesar mucha información, pues su internet va a ser el internet más espectacular. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de enviar y de recibir muchísimo. A lo mejor ahorita ustedes ya vienen casi de las últimas charlas, fueron a almorzar, y la cantidad de información que yo estoy enviando no puede por el proceso cognitivo, ¿no? Del propio almuerzo, del cansancio. Pasa exactamente lo mismo con nuestros deportistas. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Patea más. La siguiente técnica, haz esta. ¿No estás considerando que a lo mejor ese día el deportista llegó cansado? Bien, entonces, para una primera actividad y se despierten un poquito, todos van a sacar su cuaderno, los que tengan, con una hoja y una pluma. Necesitan en la hoja dibujar un cuadrado de 5 centímetros cada lado. Un cuadrado de 5 centímetros.
cuadrado